El Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo les da la más cordial bienvenida a esta importante actividad donde se dará a conocer los alcances de la incorporación de las tecnologías digitales en la educación costarricense. Para dar inicio, le damos la palabra al señor Leonardo Garnier, ministro de Educación, y a la doctora Leda Muñoz, directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo, quienes compartirán una breve presentación sobre los alcances de los proyectos desarrollados en conjunto entre el Ministerio de Educación Pública y la FOD en estos 25 años de alianza. Es un gusto estar aquí con ustedes en la Fundación Omar Dengo. La relación del MEP con la Fundación viene desde el nacimiento de la Fundación, desde el nacimiento del programa de informática educativa, cuando en los años 80 Costa Rica decidió ser pionera en esto. Era el momento en el que casi nadie hablaba de informática educativa. En realidad de lo que se hablaba era de enseñar a los muchachos a usar las computadoras, el procesador o la hoja de cálculo. Y lo que nació en Costa Rica fue una cosa distinta, fue un proyecto para incorporar las computadoras a los procesos de aprendizaje, usar la informática como una herramienta educativa, que nuestros niños aprendieran a pensar mejor, aprendieran a programar y que eso realmente hiciera un cambio cultural en el país. Yo cuando cuento esto nunca puedo evitar recordar una anécdota que me tocó vivir en aquel momento. Estoy hablando de abril del 90. Yo era viceministro de Planificación y por pura casualidad me tocó ir a la Conferencia Mundial de Educación para Todos y el jefe de delegación era el ministro de Educación, don Francisco Antonio Pacheco. Y Tony iba ilusionadísimo a presentar el programa de informática educativa al mundo y a toda América Latina y como que ese era el camino de la educación. Y cuando llegamos a la conferencia, el tono de toda esa Conferencia Mundial de Educación, Víctor Buján nos acompañó, me acuerdo, se montó en elefantes y todo porque era en Tailandia. Y si ustedes revisan los acuerdos de la conferencia son patéticos. Lo que decían era, los países del tercer mundo lo que necesitan es leer y escribir, aritmética básica, un barniz de estudios sociales. No se preocupen por la ciencia, la tecnología, eso es para el primer mundo, no desperdicien plata en eso. Cuando tengan una buena primaria, piensen en secundaria, y cuando tengan una buena secundaria, piensen en las universidades. Y Tony andaba con una propuesta de informática educativa. Hubo toda una presión de América Latina para ver si lográbamos por lo menos una educación de clase media, y ni siquiera eso salió en el documento. Y en eso Costa Rica ha sido pionero, en decir, la única forma de llegar a ser un país de primer mundo es tener una educación de primer mundo, y ese es el inicio de esta historia. El objetivo de la Fundación Omar Dengo es entonces contribuir a mejorar la calidad y la equidad de las oportunidades de aprendizaje de nuestra población mediante el desarrollo de las capacidades de las personas o en estrategias educativas apoyadas con tecnologías móviles, tecnologías digitales. Este mismo año, 12 personas, los 12 primeros asesores viajan al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, para empezar a formarse en esa compleja tarea de aprovechar las tecnologías para educar y para aprender. Nace así una larga relación con MIT, con otras universidades a lo largo del mundo, y nace así ese sello distintivo que el señor ministro planteaba de introducir la programación desde las primeras edades en el sistema educativo costarricense. Tal vez para mencionar algunos de los hitos, y la historia es muy larga, pero hay cosas que vale la pena destacar. Ya en el 87 se crea el programa y la FOD es declarada una organización de interés público. En el 88 ya el programa está funcionando para primero y segundo ciclo. Y aquí hay también un detalle importante, esto nunca fue un plan piloto. Este fue un programa que siempre aspiró a la universalidad. Y como vamos a ver más adelante, ya en el 88-89 la cobertura era de un 20% de los centros educativos. Porque muchas veces hacer un plan piloto es muy fácil, salen lindos en la foto, salen muy bien en el video, pero no le llegan a los estudiantes. Y acá la expectativa fue desde el inicio muy amplia y además con un gran énfasis en cubrir todo el país. En el 97 se inician los programas de robótica educativa y aprendizaje por diseño, que ha sido una cosa enormemente atractiva para los muchachos y que desarrolla esa capacidad de creación e innovación. Ya hacia el 98-2001 se empieza a ampliar el programa de informática educativa al tercer ciclo, que eso se consolida, pasamos,
En el 2002, cuando el Consejo Superior de Educación oficialmente generaliza el programa de informática educativa MEP-FOD al tercer ciclo de la secundaria, en el 2004 surge el programa Labora, que aquí entra la Fundación y el Ministerio a desarrollar todas las capacidades emprendedoras de los muchachos y muchachas utilizando la tecnología. Algo que es muy importante a partir del 2007, entrar en la capacitación en línea, y este es un cambio cultural muy difícil. O sea, nuestros docentes han estado acostumbrados a la capacitación presencial. Pasar de ahí al mundo de la capacitación virtual es un esfuerzo lento, difícil, en el que de nuevo la FOD y el MEP hemos venido aprendiendo en estos años. Hay actividades como los campamentos de programación que se hacen en vacaciones, y quería destacar el trabajo de los últimos 3 años, porque más o menos hace 3 años nos sentamos a conversar nuevamente la FOD y el MEP para hacernos una pregunta. Dijimos, bueno, en el 86-87 el MEP y la FOD fueron pioneros, hicieron una innovación, hicieron algo que nadie había pensado hacer. Bueno, 25 años después, la tecnología ciertamente ha cambiado. O sea, cuando la FOD empezó, ni siquiera había internet. Suena muy raro cuando uno dice, viene como la cara de los estudiantes cuando uno dice ni siquiera había internet. Y, por supuesto, no les digo que en primer grado ni siquiera había televisión, pero... el punto es que el reto que la tecnología nos plantea hoy en educación es distinto. Entonces nos hemos sentado a reflexionar, aquí con ayuda de alguna de la gente que estuvo al inicio en la fundación, Gabriel Macaya, Alberto Cañas, para pensar, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el salto siguiente? Algunas de las cosas que ya han empezado a funcionar, uno es el programa REMA, que es muy ambicioso. El Ministerio impulsó la transformación de las telesecundarias hacia liceos rurales. Las telesecundarias fueron una gran idea en los años 90. Era lo mejor que le podíamos ofrecer a los estudiantes de la población rural dispersa. Y era tercer ciclo usando televisión y grabaciones. A mí no se me olvida que mi primera reunión con estudiantes en el despacho allá en el viejo edificio de la Embajada Americana fue con un grupo de estudiantes de la zona norte, de una telesecundaria, y una de las muchachas, telesecundaria terminaba en 9º, la muchacha me dice, vea ministro, yo tengo 18 años, estoy en 9º año, ¿usted qué quiere que haga yo el año entrante? Ahí no teníamos respuesta. Entonces se desarrolla, el Consejo Superior aprueba la conformación de una modalidad que son liceos rurales, que terminan la secundaria, que tienen más docentes, que tienen un proyecto pedagógico muy interesante, pero muy difícil de ejecutar. Y aquí de nuevo la alianza con la FOD y la introducción de la tecnología nos ha permitido ir haciendo realidad el modelo de los liceos rurales, usando una computadora por estudiante en estos casos, y obviamente la conectividad a internet se vuelve clave. Y la otra dirección en que venimos trabajando con la Fundación es en los nuevos modelos de tecnologías móviles. No estamos ya solo con el laboratorio tradicional, estamos en esquemas 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, Mobile Labs, o sea que es un poco una búsqueda de nuevas opciones para los programas de informática educativa. Bueno, a lo largo del tiempo esta oferta educativa va diversificándose y va ampliándose, como ya el ministro empezó a contarnos algunos ejemplos. Tenemos una gran base, una gran plataforma, que son los laboratorios de informática educativa, en donde los estudiantes a lo largo de más de 20 años han ido a aprender a programar, a hacer videojuegos, a hacer videos, a desarrollar esas competencias del siglo XXI. Pero hemos ido introduciendo complementariamente, haciendo esta oferta con propuestas como la de robótica, como la Recupera, por ejemplo, que introdujimos recientemente, que es una propuesta para los pacientes que están en el hospital de niños y que necesitan continuar su proceso educativo, y que con apoyo de tecnologías esa afectación que el tema de salud está causando en su proceso educativo se disminuye. Lo llamamos Recupera porque solo el que los estudiantes, los pacientes en este caso, tengan contacto con su maestra, con sus compañeros de clase y desde luego con su familia, incide enormemente en la recuperación de ellos. Tenemos temas como emprendimiento, trabajos en ciencia, en fin, aquí hay un abanico de cómo estas propuestas educativas van enriqueciéndose y diversificándose en el tiempo. Y este mapa, básicamente, igual que la próxima filmina, es para decir muy gráficamente que el programa es muy amplio y muy diverso. Lo que les decía que no es un plan piloto, si ustedes ven esos puntos, el programa cubre el territorio nacional.
O sea, estamos desde los más extremos rincones de la frontera sur hasta el norte. O sea, no hay un lugar del país en el que este programa no haya llegado, y eso es muy importante. Pero además es muy diverso. O sea, ustedes tienen partes del programa adecuadas y contextualizadas para estudiantes de primaria, lógicamente es distinto en secundaria. Se ha trabajado el enfoque en el que estamos entrando con las escuelas unidocentes y direcciones 1, que son esas escuelitas de 6, de 8, de 15 estudiantes, de 20 estudiantes. El trabajo que se hace en colegios técnicos con tecnología es obviamente distinto. Ya les mencionaba los liceos rurales, el hospital, los de preescolar. Los temas de discapacidad, la tecnología es enormemente útil, y aquí uno lo ve desde la Omar Dengo hasta las ferias de expoingeniería, donde muchos de los muchachos desarrollan. De hecho, el que ganó el premio de Intel este año fue precisamente por un invento tecnológico de un guante para poder comunicarse con muchachos que tengan problemas de vista o problemas auditivos. Y en territorios indígenas esto ha sido particularmente interesante, el hacerlos parte del mundo. O sea, cómo reforzar la identidad de una comunidad indígena sin encerrarlos en la comunidad indígena, sino que realmente estén en contacto no solo con el resto del país, sino con el resto del mundo. Y esto es parte de lo que le da riqueza a todo este esfuerzo de informática educativa. Bueno, estas ofertas educativas son ofertas completas. Se cimentan en marcos pedagógicos robustos, se trabaja el desarrollo de recursos didácticos, el material educativo, y hay un esfuerzo constante en apoyar, capacitar y fortalecer la preparación de los docentes para que puedan hacer un aprovechamiento eficiente de las tecnologías en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos programas de capacitación a lo largo del país y tenemos un programa de acompañamiento en donde asesores del programa visitan a los centros educativos y dan apoyo a los docentes y a los estudiantes. Pero para que eso funcione, otras cosas tienen que funcionar bien, y es importante también resaltar la capacidad que ha tenido el programa de darle ese soporte a toda la propuesta educativa. Tienen que estar las tecnologías, tienen que estar funcionando, tienen que ser programadas las máquinas, tiene que darse soporte técnico a toda esta red de máquinas que en el mapa ustedes podrían imaginarse lo difícil que son algunas comunidades, y para eso hemos tenido que desarrollar toda una capacidad de soporte técnico. Hay un centro de soporte técnico remoto, un call center como le llaman ahora, que solo el año pasado atendió 7,000 llamadas, en donde estudiantes y docentes están llevando sus inquietudes y sus problemas para ser resueltos. Pero además hay una enorme capacidad de la institución de acompañar el desarrollo de estas propuestas educativas en proyectos, en iniciativas de monitoreo y evaluación que nos permiten mantener un proceso de mejora continua de nuestras propias propuestas, y de investigación y desarrollo que nos permite ir explorando las nuevas fronteras que en este tema se van generando. En este 2010-2013 hemos estado, como ya se ha venido diciendo, introduciendo un conjunto de nuevos modelos educativos apoyados en tecnologías móviles. Tenemos en este momento 6 escenarios distintos que estamos agregando a la propuesta del Laboratorio de Informática Educativa que se vino trabajando por mucho tiempo, y estos son propuestas que responden a un enfoque mucho más rico, a múltiples enfoques, como dice la diapositiva. Ciertamente la pregunta inicial es qué queremos enseñar, y luego buscaríamos las tecnologías que mejor puedan apoyar ese proceso de enseñanza. Y esto lo digo porque usualmente, y lo hemos visto en muchos otros lugares, la pregunta es ¿cuántas máquinas puedo tener? Y luego invento una propuesta educativa para llenar esas máquinas. El proceso nuestro ha sido diferente, y es un enfoque que reconoce además que tenemos una gran diversidad en las condiciones de nuestras comunidades y de los mismos centros educativos, y que por lo tanto una receta única no es respuesta. Tenemos en este momento entonces 6 enfoques, una propuesta de una computadora por estudiante para desarrollar la propuesta educativa en las escuelas unidocentes, esas escuelas chiquititas que están en lugares rurales muy dispersos, en donde obviamente las oportunidades tanto educativas como de acceso a las tecnologías son más limitadas que en otras partes del país.
Tenemos una propuesta de una computadora por 2 estudiantes en las escuelas Dirección 1, que es el siguiente tamaño después de las unidades de escuelas. Siguen siendo escuelas bastante pequeñas, muchas en comunidades bastante rurales. Y para el resto de las escuelas, en esta primera etapa, estamos trabajando con Mobile Labs, que son unos carritos con 30 computadoras portátiles cada uno, que tienen además impresoras y todos los demás periféricos que se ocupan, y estamos entrando en el programa para trabajar específicamente en este primer momento en ciencias. A nivel de secundaria, tenemos propuestas de una computadora por estudiante y por docente en los liceos rurales, como ya habíamos mencionado. De nuevo, centros educativos ubicados en zonas rurales muy alejadas, con muy poco acceso a tecnologías. Y tenemos los Mobile Labs para los centros educativos más grandes. En ese nivel estamos trabajando en esta primera etapa matemáticas y español, aprovechando reformas educativas y remozamiento que se ha venido dando en estas materias. Y finalmente, aún los laboratorios de informática educativa están teniendo una renovación cuando vamos sustituyendo gradualmente las tecnologías de escritorio o las computadoras de escritorio por tecnologías móviles. Eso facilita que no solo el trabajo dentro del laboratorio sea más flexible y más dinámico, sino que fuera del laboratorio esas máquinas puedan ser llevadas y acompañar procesos de aprendizaje en coordinación con los docentes. Pero todos estos cambios cualitativos van acompañados de cambios cuantitativos. Hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande en los últimos 3 años. Como ustedes verán en esta gráfica, ya en el 2010 el programa de informática educativa tenía una cobertura muy alta, alcanzaba 272,000 estudiantes. Ese era el nivel en el que estábamos, y eso representaba en términos de centros educativos más o menos unos 1,100 centros educativos, como vimos en el mapa, distribuidos en todo el país. Con lo que hemos logrado hacer en las inversiones del 2012 y sobre todo 2013, estaríamos pasando a cubrir 562,000 estudiantes. O sea, estamos aumentando en más de 90,000 estudiantes este año la cobertura del programa de informática educativa. Si lo vemos en términos de porcentajes, esto nos está permitiendo pasar más o menos de un 65%, 66% de cobertura que el programa tenía hace 2 o 3 años, a un 76% de cobertura al final de este año, lo cual es un cambio bien significativo, que de nuevo lo que hace es reiterar la vocación universal de este programa desde su nacimiento. Viéndolo históricamente, lo que ustedes verán es efectivamente que el programa nació ya con una cobertura importante de casi un 20%, no cobertura plan piloto, y esto ha tenido etapas, ¿verdad? Se ha dado un gran salto, luego el programa se estabiliza, vuelve a haber un salto, nos habíamos estabilizado más o menos en el 60%, y en este momento estamos dando un nuevo salto en cobertura. Y ustedes dirán, bueno, pero eso debe costar mucha plata. Pasemos... La siguiente. No, perdón. Falta de coordinación. Ahora sí. Bueno, hemos estado trabajando en llevar propuestas educativas a nuevos centros educativos, que es lo que llamamos ampliación, pero también en darle mantenimiento a lo que ya tenía el país. Esa inversión de más de 20 años es muy importante mantenerla, y eso tiene un costo importante y un trabajo importante asociado. En el 2008, el 61% de las máquinas las podíamos clasificar en buen estado, de las computadoras que estaban en los centros educativos. Y el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años es llevar esa cifra a más del 95%. Entonces no es solo llegar a nuevos lugares, no es solo introducir nuevas máquinas, sino darle mantenimiento a la inversión que por más de 20 años el país tiene allí. Ahora sí. Ahora sí lo que cuesta. A mí este gráfico me gusta. Cuando los gráficos son muy gráficos, sirve. Y ustedes verán ese gráfico, y no importa que sea el gráfico, ustedes saben que hay un cambio. Habíamos venido haciendo una inversión importante en este programa que andaba entre los 2 y los 3,000 millones de colones por año. Y esas eran las inversiones que veníamos haciendo en el pasado, y un poco lo que había permitido tener la cobertura que tuvimos.
había un problema de rezago, como acaba de decir Leda, en los equipos, ¿verdad? Las computadoras se desactualizan muy rápidamente, el nivel de obsolescencia es muy rápido. Entonces tomamos una decisión de darle un salto a esto para que después pueda seguir creciendo normalmente, pero seguir creciendo normalmente a otro nivel. Entonces, si antes crecíamos entre 2 y 3 mil millones, ahora estamos creciendo entre 11 y 12 mil millones de colones por año como inversión en el programa de informática educativa. Este es un esfuerzo país. Cuando uno hace un cambio de 2 a 12 mil millones de colones por año, en efecto eso lo que significa es un cambio en la tecnología, un cambio en la cobertura, un cambio en los modelos y un cambio en las aspiraciones del programa. Y yo creo que esto refleja precisamente esa ambición. Aquí es importante, aunque probablemente no se ve desde allá, 67% de estos fondos se invierten en equipamiento y soporte técnico, pero es muy importante un 33% de los fondos que se invierten en capacitación, en monitoreo, en investigación, en desarrollo de propuestas educativas, porque como decía Leda, aquí no se trata, y no me lo entiendan, a mí me encantan los chunches tecnológicos, pero no se trata de repartir chunches. Se trata de crear procesos educativos. Y si no existen los procesos de capacitación de los docentes, de diseño de herramientas educativas, nada ganamos con repartir aparatos si esos aparatos no son parte de un proceso educativo, y así es como se refleja presupuestariamente. ¿Qué es lo que ha significado esta inversión? Pasemos. Ok. En el 2011, el programa tenía 20.000 computadoras distribuidas en todo el país. En el 2012, con este cambio presupuestario, logramos comprar 12.500 máquinas más o menos. Pero como mostraba Leda en las filminas anteriores, había una necesidad enorme de renovación. Un 80% de esas computadoras se usaron para renovar el equipo existente. 9.800. Y 2.600 se pudieron usar para ampliar la cobertura del programa, poder pasar de 20 a 22.700 máquinas. A mí me gusta mucho el paso del 2012 al... Pasemos. El 80-20 se invierte. Estamos comprando, o sea, se compraron para este año 29.280 computadoras, casi 30.000 computadoras. El 80% de estas computadoras se están usando para ampliar la cobertura del programa. Y por eso es que podemos dar el salto que acabamos de mencionar. 5.600, un 20%, se están usando para seguir renovando. Y un poco la idea es mantenernos en estas proporciones, de seguir todo el tiempo renovando el equipo, pero ampliando la cobertura hasta que realmente el programa llegue a sus metas universales. Bueno, como decíamos, lo más importante es lo que se haga con esas computadoras. La propuesta educativa, y no me canso de insistir, es el elemento fundamental de todo este programa. Para ello, más de 34.000 capacitaciones han sido desarrolladas en este periodo que estamos planteándoles a ustedes para rendición de cuentas, y más de 8.500 visitas de los asesores a sentarse a trabajar con los docentes en los centros educativos, a sentarse a trabajar con los estudiantes, se desarrollaron en este periodo del 2010 al 2013. Son propuestas educativas que buscan el desarrollo de capacidades de las personas. Un ejemplo, el programa Labora, es un proyecto pensado para desarrollar capacidades en emprendimiento. Y nace como un plan piloto alrededor del año 2004, una pequeña validación de la propuesta, rápidamente tiene una muy buena acogida y hoy día está en el 100% de los colegios técnicos y en una gran cantidad, una cantidad creciente de los colegios académicos. Las metas del año 2013 se centraron en consolidar estos nuevos modelos educativos apoyados en tecnologías móviles. Al finalizar este año, más de 1.067 centros educativos estarán siendo beneficiados con el conjunto de programas, pero 683 de ellos estarán siendo beneficiados de estos nuevos modelos en donde la tecnología móvil se introduce. Y la tecnología móvil es importante porque agrega un enorme valor y de posibilidades al proceso de aprendizaje del estudiante. El estudiante puede aprender en cualquier lugar, el estudiante tiene la computadora todo el tiempo que necesite, cuando su interés se despierte, sea jugando fútbol o viendo televisión en la casa.
Ciertamente son modelos en donde la conectividad resulta fundamental. 91 centros de informática educativa estarán este año recibiendo la sustitución de computadoras de escritorio por computadoras portátiles. 253 centros educativos nuevos estarán recibiendo nuestros programas con una dotación tecnológica de una computadora por estudiante, eso es tanto en escuelas unidocentes como en los liceos rurales, y 236 estarán trabajando con una computadora por cada 2 estudiantes, que también para nosotros ahí hay un factor importante que estamos monitoreando y es cómo los estudiantes aprenden a compartir, a planificar, a repartirse esa computadora entre la pareja. Y 103 centros educativos están trabajando con los Mobile Apps, con los carritos que les contábamos en ciencias, matemáticas y español. Aquí este cuadro es simplemente para destacar algo que siempre tiene que estar detrás de estos programas, y es que tiene que haber investigación y tiene que haber evaluación. O sea, no es suficiente hacer cosas, estas son tecnologías que cambian todo el tiempo, entonces hay procesos de evaluación del costo-beneficio del uso de las tecnologías, el desarrollo de guías didácticas en informática educativa, la evaluación de cómo es el aprendizaje con tecnologías móviles en escuelas multigrado. O sea, ¿qué pasa cuando después de 1 año, después de 2 años, después de 3 años se están usando tecnologías móviles en estas escuelas? ¿Qué pasa en los laboratorios? ¿Cuáles son los estándares de desempeño? Y un proceso interesante en el que nos hemos metido, que es interesante a nivel mundial. Varias empresas, Intel, está aquí Mary Helen, Cisco y Microsoft, decidieron juntar los recursos que ponían en educación en el mundo, porque sentían como que las 3 estaban interesadas en lo mismo, pero muy dispersas, y crear un esfuerzo para evaluar las capacidades, las destrezas, las competencias del siglo XXI. Invitaron a la Universidad de Melbourne, Australia, para ser el centro de este esfuerzo, y en el proceso entraron Finlandia, Singapur, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. El Banco Interamericano de Desarrollo le planteó a estas empresas que debiera haber un país latinoamericano en este proceso. Se hizo una selección y Costa Rica es el único país de habla hispana que formó parte de ATC 21, que es básicamente un ejercicio a nivel mundial para primero aprender cómo evaluar las destrezas del siglo XXI, pero sobre todo para aprender de esa evaluación cómo hacerlas. Y cuando uno pregunta, ¿por qué Costa Rica? O sea, ciertamente no tenemos el sistema educativo de Finlandia o de Singapur o de Holanda. En la evaluación que hicieron, lo que encontraron era que Costa Rica venía haciendo una serie de innovaciones en ese tipo de destrezas del siglo XXI, unas de las que hemos hablado hoy, otras el proyecto de ética, estética y ciudadanía, los programas de convivencia, que eran a las cosas a las que ellos querían llegar. Nosotros estábamos claramente atrás en las técnicas de evaluación, pero adelante en muchos de estos proyectos, y entonces Costa Rica formó parte de ese proceso en el que también hemos venido trabajando con la Fundación Omar Dengo. De nuevo, esto refuerza la idea de que no es un asunto de simplemente máquinas, es un asunto del uso educativo de las máquinas. Ahora, hace 25 años, no había un cuello de botella que hoy podemos tener. La conectividad de banda no debiera ser un cuello de botella, la conectividad de banda ancha debiera ser más bien las venas y arterias, y puse venas y arterias porque tiene que fluir en las 2 direcciones. Toda la información, el conocimiento, la interacción de nuestros muchachos y de nuestros docentes. O sea, existe la tecnología, existen las posibilidades, pero hasta ahora ha sido prácticamente imposible. O sea, hemos tratado por años, hemos estado en reuniones, Guy se acordará, reuniones en mi oficina con todos los expertos de acá, de cómo construir una red de banda ancha para el sistema educativo. Y entonces hoy quisiéramos terminar precisamente con esto. La Fundación, junto con la Academia Nacional de Ciencias, seguro viendo así como, de esto del ministerio, hablan y no terminan de hacer eso, nos hicieron un planteamiento que nos gustó mucho. Nos dijeron, el país tiene una red de fibra óptica, ¿por qué no se montan sobre eso y crean la red educativa? Vimos la propuesta de la Academia y de la Fundación, vimos que no estábamos caminando por el otro lado,
era totalmente compatible con el acuerdo social digital que hace un par de años la presidenta hizo pública, así que decidimos asumir ese camino y le dejo a Leda que nos explique un poquito de la propuesta. Bueno, es una propuesta que surge ante estos avances tan importantes que hemos tenido en la introducción de tecnologías móviles y la necesidad de tener una conectividad que cumpliese con los requerimientos educativos que estábamos desplegando. La situación actual es que más del 90%, el número, creo que 95, 97, la última cifra, de los centros educativos tienen conectividad en este momento, y eso es un gran logro que ha venido desarrollando con mucho esfuerzo básicamente el Ministerio de Educación. Sin embargo, el ancho de banda con que estos centros educativos funcionan es insuficiente para las demandas de hoy, para las demandas que los estudiantes nuestros tienen de aplicaciones y de uso de ellas. En promedio se maneja 2 megabytes, una velocidad de 2 megabytes por centro educativo. Este modelo no es escalable en términos de ancho de banda. No existe una red propia. Tenemos un limitado control en temas de seguridad, y esto es un tema que se vuelve cada día más importante. No es solo la seguridad de virus y poner un firewall, es la seguridad de los niños que están entrando en. Cómo proteger a esa población que tiene que aprender a navegar, es parte de las destrezas que necesitamos que desarrollen, pero tenemos que ir acompañando y protegiendo ese proceso, sobre todo en las primeras etapas. Lo que tenemos son conexiones, soluciones de conectividad muy diversas, son conexiones domésticas, compartidas, de manera que ni siquiera los 2 megas son, en la mayoría de las veces, 2, porque estamos compartiéndolos, y son asimétricas. Y eso quiere decir que la velocidad que les estamos poniendo allí es de bajada, es lo que los estudiantes pueden bajar de lo que el mundo les ofrece. Pero nosotros estamos formando estudiantes para que ellos produzcan, para que ellos crean, y necesitamos entonces una velocidad de subida igualmente importante, que ellos puedan publicar sus creaciones y puedan ponerlas en las internet. Entonces, la Fundación Omar Dengo y la Academia Nacional de Ciencia nos sentamos hace meses atrás a decir, bueno, ¿qué tipo de red es la que ocupamos? De nuevo, la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? Y no la tecnología, después ver qué hacemos con ella. Y enmarcamos un diseño de proyecto precisamente basado en la propuesta de Cerrando Brechas. Siguiente. Yo creo que ahí... ¿Sigo yo? Ok. Necesitamos una red de gran capacidad. Como les digo, una red con una banda ancha dedicada, no compartida, y hemos estimado que en promedio se ocuparían hoy 10 megas. Y sabemos que dentro de 1 o 2 años eso será insuficiente, porque esa es la velocidad con que este tema se mueve. Habrá escuelas unidocentes muy pequeñas que a lo mejor con un ancho de banda menor funcionen bien. Habrá centros educativos muy grandes que ocupen un poco más de 10, pero estamos poniendo un piso mínimo de 10 en promedio. Y esto es muy importante, es un piso, y lo que no debe tener el sistema es un techo, porque en estos temas el techo se queda corto muy rápido. Necesitamos escalabilidad, no solo tecnológica, sino para las aplicaciones que se van multiplicando y para los servicios que también tenemos que ir proveyendo. Necesitamos el tema de simetría que ya les explicaba. Necesitamos que tenga baja latencia, que cuando estemos pasando videos o videoconferencias, transmitiendo voz o video, no tengamos esa desfase en el tiempo, que sea un servicio de calidad. Quisiéramos una red independiente para poder administrar los servicios, para poder trabajar un tema de identidad, para poder trabajar temas de seguridad. Y el Internet, en una propuesta como esto, sería solo un servicio más. Eso hace más eficiente también el costo de manejo de esta red, porque la salida a Internet sería solo cuando se ocupe, y habría una especie de intranet en donde la mayoría de los servicios estarían ubicados. Queremos una red que le permita a cada estudiante tener su propia identidad y darle seguimiento a la historia educativa de cada niño desde que entra a preescolar, no importa si se cambia de escuela, no importa si sale y entra al sistema educativo, pero que haya una posibilidad de identificar a ese estudiante y darle un acompañamiento a lo largo de todo el proceso educativo. Queremos
nos parece importante que se haga uso de los recursos y de la capacidad que ya el país tiene. Por eso temas como la red de fibra óptica resulta particularmente importante, que sea una propuesta que aproveche una inversión de fibra óptica que cruza todo el país y que muchos otros países se desearían tener. Queremos tener mejor control sobre los temas de seguridad y queríamos plantear un proyecto que fuera viable en el corto plazo y que tuviera costos dentro de lo que los presupuestos de este país podían manejar. Tal vez para terminar, 2 o 3 detalles de qué quisiéramos hacer de inmediato. Lo primero es que hay muchos centros educativos que están muy cerca de la red de fibra óptica, donde la conexión podría ser relativamente rápida y de bajo costo. Hay condiciones técnicas para iniciar esto de inmediato. Por supuesto que hay que hacer más estudios para ver cuáles serían ya los costos de este proyecto, pero preliminarmente uno podría ver que la cobertura de unos 2.000 centros educativos que representan el 70% de la población estudiantil podría tener alrededor de un costo de unos $20 millones. Hay que hacer los estudios más detallados de las distancias para tener eso afinado. Y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, como en tiempos de la independencia que seguimos el consejo de nuestros hermanos de León y decimos, bueno, esperémonos a que se aclaren los nublados del día, o decimos, arranquemos con algo mientras se aclaran los nublados del día. O sea, nosotros no vamos a poder asumir completa esta red, pero sí la podemos empezar. Entonces la decisión que hemos tomado junto con la Fundación y la Academia de Ciencias es utilizar recursos del Ministerio y arrancar la red. Vamos a arrancar con la meta de llegar por lo menos a 200 centros educativos. Eso puede tener un costo de alrededor de unos $6 millones, y va a ser una primera fase de la primera, digamos, el arranque de esa primera fase, y esperamos que en este proceso realmente se aclaren esos nublados y el país pueda contar con esos recursos necesarios para que cada centro educativo esté conectado, para que cada estudiante, no importa si está en Punta Urica o en Upala, sepa que tiene un ancho de banda con el que se puede comunicar con todos los estudiantes del país o con todos los estudiantes del mundo. Pero lo que no podemos hacer es seguir esperando. Y entonces el anuncio que queríamos hacer hoy es que con el apoyo de la Fundación y de la Academia, el Ministerio va a iniciar la construcción de esta red educativa nacional y esperamos pues que en los próximos años se terminen de sumar todos los socios que debieran estar en esta aventura. De parte nuestra esa es la presentación. Pues,